Bueno, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con las parábolas. Vamos hoy en la predicación número 11 de esta serie. Hoy vamos a ver la parábola de los dos hijos. Por favor, acompáñenme a Mateo 21, del 28 al 32, por favor. Y cuando la encontremos, los invito a que nos pongamos de pie. Mateo 21, del 28 al 32. Llevo el orden de Mateo, recuerden, llevo el orden de Mateo. Mateo 21, del 28 al 32. Nos dice la palabra del Señor. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Si quieren, leanla conmigo. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Señor, que Cristo sea exaltado hoy, que el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado hoy, sea predicado hoy, que la cruz de Cristo, el Evangelio de salvación, el único que nos puede llevar al cielo, sea hoy predicado. Que hoy llamemos, Señor, permíteme que hoy se llame al arrepentimiento, a dejar nuestros pecados y nuestros delitos, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tú te glorifiques hoy, Señor. Que te glorifiques en esta iglesia, que te glorifiques, que el poder del Espíritu Santo se manifieste hoy, Señor. Que todo lo que yo diga, Señor, mira, yo te ruego, Señor, de verdad, que Señor, que no sea letra muerta, que no sean palabras vacías las que yo diga, que tu poder esté ahí, Señor, que tu poder sea manifestado hoy, que tu poder esté glorificándote en cada uno de nuestros corazones. Tú dices que escudriñas la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Escudriña hoy la mente y nuestros corazones y llámanos al arrepentimiento. Ayúdanos a vivir en santidad y para la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor, Redentor, Salvador, el Rey de Reyes, que está sobre todo nombre y sobre el cual se doblará toda rodilla. Amén y amén. La parábola de los dos hijos es la parábola que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? En un primer capítulo vamos a hacer una introducción rápida. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Es el llamado del Señor, tiene que ver con un llamado del Señor. Pero hay dos tipos de personas, representados el primero en el fariseo, en el que dijo que sí, pero no fue. Y hay un segundo grupo, que nos lo menciona en esta parábola, que son las rameras y los publicanos, que primero dijeron que no, pero después fueron. ¿Qué nos dice Matthew Henry con respecto a la parábola de los dos hijos? Las parábolas que reprenden se dirigen claramente a los ofensores y los juzgan por sus propias bocas. La parábola de los dos hijos enviados a trabajar en la viña es para mostrar que los que no sabían que el bautismo de Juan era de Dios fueron avergonzados por los que lo sabían y lo reconocen. Toda la raza humana es como niños a quienes el Señor ha criado, pero ellos se han rebelado contra Él, solo que algunos son más convincentes en su desobediencia que otros. A menudo sucede que el rebelde atrevido es llevado al arrepentimiento
y llega a ser siervo del Señor, mientras el formalista se endurece en orgullo y enemistad. Entonces esto es lo que nos enseña la parábola. Nos habla de Juan el Bautista. Vamos a explicar un poco el ministerio de Juan el Bautista hoy. ¿Qué vino a predicar Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Y cómo uno de los dos hijos, el primero que dijo que sí iban, representaban el fariseo judío, después dijo no. Y los otros, las rameras, representaban las rameras y los publicanos, que supuestamente el mensaje no era para ellos, después dijeron que sí. Primero no querían, pero después dijeron que sí. Los judíos, particularmente los fariseos, Dios vino primero a los judíos, pero ellos al rechazar el mensaje, el Señor fue a los gentiles. Recuerden, la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. No son dos pueblos diferentes, es un solo pueblo donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Nos dice la palabra de Dios que Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, refiriéndose a los judíos en ese momento. A lo suyo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Dice que, les dice a los judíos, dice Jesús llorando sobre Jerusalén, y les dice: no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no reconocieron el tiempo cuando Cristo vino, porque ellos tal vez, o no tal vez, estaban esperando un Mesías diferente. Ellos estaban esperando un líder político, un líder que los iba a liberar simplemente del dominio romano en ese momento, pero no un Mesías que venía a liberarlos del pecado, a que se arrepintieran y pusieran la fe en Cristo. Y eso fue lo que vino a predicar Cristo, y fue lo que vino a predicar Juan el Bautista particularmente. Mire qué dijo Pablo. Pablo dijo en Hechos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, les dijo a los judíos en ese momento. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Insistió, persistió, les predicó el evangelio, pero en ese momento los judíos fueron endurecidos para que entrara el resto de los gentiles, para que fuera expandido el evangelio al resto de las naciones. Era un decreto eterno en ese momento. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y ya vamos a ver lo que continúa en esa cita. Dice: mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios específicamente con el pueblo judío, con la nación judía, con la etnia como nación étnica? Dice Pablo en Romanos 11: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Yo mismo soy israelita, él dice, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Bueno, ahí habla todo eso y dice: el Señor sigue salvando a gente del pueblo judío, lo sigue salvando. Y de hecho muchos creemos, como lo dice la escritura también allá en Romanos al final, que al final antes de que Cristo venga va a haber una conversión masiva del pueblo judío como nación, específicamente como nación. Pero hoy todo judío que muere, por más de que ponga la bandera de Israel, por más de que se llamen pueblo de Dios, si ha muerto sin Cristo, están hoy en el lago de fuego y azufre. Están donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga. Abraham decía: mire, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Al que dijo que sí, pero después dijo que no. Pero los otros que dijeron que no, después dijeron que sí. Lo importante no es cómo arrancamos a la hora de cuentas, lo importante es cómo terminamos en esta vida. En un segundo capítulo, yo hice una introducción muy rápida, vamos a ver Juan el Bautista, en un segundo capítulo, preparando el camino del Señor. Verso 32, ahí en Mateo 21. Voy a arrancar por el final esta vez, del verso 32 de Mateo 21. Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. ¿Qué vino a predicar Juan? El camino de justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Cristo. Vino a anunciar al Salvador, vino a anunciar a Cristo que iba a morir en una cruz y que iba a resucitar al tercer día. Pero previamente a eso, Juan el Bautista iba a hacer un llamado de arrepentimiento.
llamar al arrepentimiento. Y para que usted y yo llamemos al arrepentimiento, tenemos que mostrar la ley de Dios, tenemos que mostrar el pecado, tenemos que confrontar a las personas con sus pecados, porque de resto no hay forma de que se arrepientan. Vamos a ver qué predicó Juan, vamos a ver algo de lo que predicó Juan, y ojalá hoy todos, pastores, y que prediquen el Evangelio, y todos en general, predicáramos como predicó Juan el Bautista. Acompáñenme por favor a Mateo 3, del 1 al 12. Y nos vamos a dar cuenta que usted y yo somos muy light al predicar, muy ligeros al predicar. Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, refiriéndose a Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ahí se refiere al mismo, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén. O sea, no parecía un pastor de los que hoy vemos, bien vestido, muy con su corbatica, muy de este tipo de cosas, en sus yates, ni nada de eso. No parecía Juan el Bautista ese realmente. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, mire, ojo acá, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, habían fariseos y saduceos que venían a su bautismo. Cosa curiosa, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué tal uno hablando de esta manera? ¿Qué nos dirían? ¿Que nos falta amor? ¿Que somos muy duros? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Claro, estaban viniendo unos fariseos, unos judíos ahí, que eran unos formalistas ahí, que se creían buenas personas. Les decía: generación de víboras, ¿ustedes creen que viniendo aquí a bautizarse se van a librar de la ira venidera? Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Ya voy a explicar un poco más. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Se estaban justificando en que eran hijos de Abraham, en que venían de la raíz judía. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ya se refiere a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Usted predica estas cosas y le dicen que le falta amor, que está loco. Marcos se volvió loco, Javier se volvió loco, se volvieron locos estos, porque hablan del infierno, porque hablan del arrepentimiento, porque hablan de la ley de Dios, porque llaman al arrepentimiento a las personas. Pero resulta que Juan el Bautista fue llamado el hombre más grande nacido de mujer. El hombre más grande nacido de mujer fue Juan el Bautista. Y miren cómo predicó Juan el Bautista. ¿Qué predicó? Arrepentimiento, arrepentidos, dice. Lo primero que anunció, lo que también Cristo predicó inicialmente. Recuerden cuando muestra Cristo inicia su ministerio, dice: y desde entonces empezó a predicar: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso mismo debemos predicar nosotros, porque quien no se arrepiente perecerá. ¿Qué más predicó? Que el reino se había acercado. Cristo vino a llevar a su pueblo al reino de su Padre. Aquí nos muestra el plan de redención, ese pacto de gracia anunciado. Él cita al profeta Isaías, diciendo: miren, yo iba a venir primero, yo soy la voz que clama en el desierto,
Yo la voz que dice enderecen los caminos, que se arrepientan, preparando el camino para el Salvador, para Cristo y el Mesías. Y hemos dicho muchas veces, aquí es donde nos muestra que Cristo siempre estuvo presente y anunciado desde el Antiguo Testamento. No es el pacto allá de las obras, el pacto de la ley y un nuevo pacto y quitado el anterior, si me entiende, borrado. Dice de quien habló el profeta Isaías, Cristo anunciado en el Antiguo, sombra de lo que había de venir en un decreto eterno. Dice que es la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista hace un llamado de angustia a esas personas, un llamado de angustia a los que están sin el agua de vida, a aquellos que están secos, muertos en sus pecados y en sus delitos. Esa es la voz que clama en el desierto. Este mundo es eso, un desierto seco, sin agua, que no tiene al agua de vida que es Cristo. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, anuncia a Cristo el arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Y aquí es donde podemos ver Juan el Bautista mostrando eso, representado en eso. Nos muestra que nosotros primero predicamos la ley y después mostramos la gracia. Porque la ley, nos dice la palabra de Dios en Gálatas, ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Yo no puedo reconocer a un Salvador, yo no puedo amar algo a un Salvador si no he entendido de qué me ha salvado. Y el de qué me ha salvado, primero me ha perdonado mis pecados. Yo tengo que entender cuáles son mis pecados. Y para eso deben ser predicados los pecados, diciéndole a las personas que se arrepientan de esos pecados. Entonces aquí nos lo muestra de esa manera. El llamado al arrepentimiento viene antes. ¿Y cómo hace un llamado al arrepentimiento? Enfocado en la ley de Dios. Porque yo que si no conozco la ley de Dios, si no conozco los 10 mandamientos, lo que muestra que es transgresión de la ley de Dios, que la paga del pecado es muerte, ¿yo cómo voy a saber que he fallado contra el Señor, que lo he deshonrado? Pero no, hoy predica uno este tipo de cosas y le dice uno que uno está juzgando a las personas. No, es que así es que se debe predicar. Mire cómo hablaba Juan el Bautista, mostraba arrepentido, generación de víboras, incluso utilizaba palabras como estas. Y ahí sí después anunciamos la gracia, anunciamos a Cristo. ¿A qué? Para que dejen sus pecados y sus delitos, para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan. Recuerden lo que nos significa la palabra arrepentimiento, es metanoia, es volverse del pecado. Si yo no sé en qué estoy fallando, ¿cómo me voy a volver del pecado? Es imposible. Pero hoy nos dicen que no prediquemos eso. Mire, aquí vemos otra cosa, la justicia propia de estos fariseos. Venían a su bautismo, les decía, ellos creían que cumpliendo ese rito se iban a librar de la ira venidera. Y Juan el Bautista los veía, ¿y qué fue lo que les dijo en ese momento? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Creían que por ser hijos de Abraham ya eran justificados. Mire, pero esto no es muy diferente a lo que vemos hoy de muchas maneras. Yo se los pongo en algunos ejemplos. La Iglesia Católica Romana. Ellos creen que porque usted bautiza a un niño, ya están huyendo de la ira venidera, estas personas. Generación de víboras son esos. Y más aún los que hacen eso, los que practican esas cosas, los que le enseñan a sus feligreses a que creen que por el bautismo van a ser librados de la ira venidera. ¿Cómo más lo vemos? En la iglesia moderna, con la famosa oración de fe. Pase arriba al altar y repita después de mí. Ni siquiera le han hablado de Cristo, ni siquiera le han hablado del arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo también lo vemos? Y pasa tristemente dentro de la Reforma Protestante, dentro del calvinismo. Creemos que porque nos afiliamos a los 5 puntos del calvinismo, ya el Señor, hemos sido librados de la ira venidera. Y de esto no se trata. Claro, por supuesto, tenemos que creer la sana doctrina. Y eso es la base y la fuente para tener una vida en santidad. Pero usted puede creer y no tener los frutos dignos de arrepentimiento. Son secos, son huesos secos. Es una fe sin obras, y la fe sin obras está muerta.
Mire, aquí que nos dice también que Dios puede levantar a hijos, dice el Señor, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Nos está hablando de nosotros, de nosotros. Piedras, no vino primero a nosotros, no vino primero a nosotros. Están muertos en pecados y delitos y levanta piedras. De hecho, el Señor eso es lo que hace todo el tiempo con su pueblo. Eran piedras, éramos piedras, estábamos muertos, éramos huesos secos, como nos dice Ezequiel. Y alguien profetiza, alguien predica, y el Señor, por el poder del Espíritu Santo, levanta una piedra muerta en ese momento. Puede levantar piedras de eso. Eso nos muestra el poder de Dios. Esas piedras son muertos y representa particularmente a los gentiles. Dice, puedo sacar hijos a Abraham de esas piedras. Y si vosotros sois de Cristo, gentil, como somos usted y yo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Pero también, ¿qué dice? Que el hacha está puesta a la raíz. Voy a volver a leer ese pedacito, yo no lo tengo completo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Mire, si ustedes no hacen caso a este mensaje, si ustedes no hacen caso al mensaje que les estoy llevando, si no tienen frutos dignos de arrepentimiento, ustedes serán cortados y echados al fuego. Eso es un llamado para todos nosotros cristianos. Nosotros podemos creer en una doctrina correcta, y está bien, porque de eso parte la vida en santidad. Pero si nosotros, eso no se manifiesta en unos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, seremos cortados y echados en el fuego. Porque se supone que nosotros hemos tenido una naturaleza que el Señor nos ha entregado, nos ha dado una fe que no es nuestra, nos ha hecho nacer de nuevo. Y se supone que por ese llamado, por esa gracia que el Señor nos entregó, se nota que somos hijos de Dios. Eso no nos salva, porque la salvación no es por las obras de la ley, pero sí se manifiesta que un hijo de Dios tiene frutos dignos de arrepentimiento. Nada de eso me sube a la salvación, pero sí es una evidencia de que dice el Señor, este es de los míos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos, predicamos el evangelio. Pero yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron mi voluntad. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Hablábamos con mi esposa ayer. ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos creer que el Señor ha puesto la ley en nuestro corazón y nosotros aborrezcamos los mandamientos de Dios? No tiene ningún sentido eso. Eso es lo que se conoce como la hipergracia, el hipercalvinismo, pero no es el verdadero evangelio. Pero también, ¿qué anuncia Juan el Bautista? Anuncia Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El bautismo en agua, dice, limpieza de pecado representa, y es antesala al bautismo del Espíritu Santo. Mire, recuerde que lo que nos dice Juan 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu, en referencia a que el agua, cuando dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, 25, esparciré agua limpia y serán limpiados de sus inmundicias y de sus ídolos. Pondré un corazón y espíritu nuevo. Habla del agua y del Espíritu. El agua representado en que hemos sido limpios de todos nuestros pecados, no como cree la Iglesia Católica, que por eso creen que, por eso ellos enseñan eso, que cuando bautizan al niño están siendo limpiados del pecado original. Pero mira, al final hace una sentencia final, una advertencia final. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Sí, del infierno está hablando ahí, del lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, ni el fuego nunca se apaga. Sí, hemos explicado esto últimamente. ¿Eso qué quiere decir? Que toda persona
que no se haya arrepentido de sus pecados verdaderamente, como consecuencia de haber puesto su confianza en Cristo para salvación, dice que los gusanos lo comerán eternamente, 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 porque su cuerpo nunca se va a consumir. Entonces el gusano siempre va a tener de dónde comer. Y lo mismo con el fuego, siempre va a tener el fuego que quemar, porque su cuerpo estará ahí eternamente. Esto fue lo que predicó Juan el Bautista, esto fue lo que predicó Cristo. De hecho, como nadie más en la Escritura vemos a Cristo hablando del infierno. Nadie más habla como Cristo del infierno. Eso sí es amor, cristianos. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Ponemos casi siempre un ejemplo. Si usted ve a alguien que va rumbo a un despeñadero, usted no lo va a ir y le advierte que no se vaya para el despeñadero, que cuidado. Eso es lo que hacemos. Y eso es amor. El que ve a alguien que se va para un despeñadero y no le dice nada, esa persona es un indolente totalmente. Pero miren, hermanos, ese fue el mensaje que predicó Juan. Y fue llamado el hombre más grande nacido de mujer. Pero fue rechazado ese mensaje. Cristiano, así que usted y yo no nos debemos desanimar cuando nuestros mensajes, cuando predicamos, mientras que prediquemos el evangelio como es, seamos rechazados. Miren, ¿qué les pasaba? Ellos rechazaron el bautismo de Juan. Y recuerden una escena allá en Mateo 21, cuando dicen, al Señor le querían poner una trampa. Y les dicen que de dónde venía el bautismo de Juan. Le preguntan que, o sea, él les dice, bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes me quieren a mí como, ¿cómo se dice eso? Corchar, exactamente, gracias. Dice, ¿de Dios? Entonces le dicen, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Dice, bueno, si era de Dios, ¿por qué no le creísteis? Y si era de los hombres, si decía de los hombres, como esos fariseos, lo único que tenían era temor al pueblo y temor a los hombres, entonces los dejó totalmente. Entonces le dijo, pues yo tampoco les voy a decir. Ellos dijeron, no sabemos. Y el Señor le dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todos estos milagros y estas señales. Pero fue rechazado. Miren, aquí nos muestra también de que usted y yo, bueno, eso también nos lo dice aquí en esta parte, que no somos dignos de Cristo, de llevar su calzado, ni siquiera de desatar los cordones del calzado de Cristo. Miren, eso nos muestra que usted y yo debemos menguar para que Cristo crezca. Eso hizo Juan el Bautista. Yo debo menguar para que Él crezca. Miren, Juan el Bautista era muy respetado en ese momento, aunque era rechazado, era respetado. Era respetado por el pueblo en ese sentido, porque era reconocido como un profeta de Dios. Pero aún así fue rechazado su mensaje. Mira, hermanos, esto que nos muestra, que el evangelio verdadero es un filtro. Esa es la verdad. El evangelio verdadero es un filtro. El que escucha el mensaje verdadero del evangelio, como se debe predicar, y dice, no, ese mensaje yo no lo tolero, es un filtro. Porque solamente, dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco, yo les doy vida eterna. Vamos a Lucas 7, del 28 al 32, por favor. Lucas 7, del 28 al 32, miren, algo de estas cosas se los he dicho. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Claro, porque ya está dentro del reino de Dios. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios. Mire, estos sí creyeron, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, respecto de ellos, que ellos eran pecadores. Ellos no se creían pecadores, no siendo bautizados por Juan, porque el bautismo de Juan representaba eso, un bautismo de arrepentimiento. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Está hablando de que esas personas, los fariseos, son como esos que vienen y se les predica el evangelio y no hacen caso.
Esos son. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis para arrepentimiento. Mira, hermanos, ¿cómo son esos fariseos, intérpretes de la ley? Ellos rechazaron los designios de Dios. ¿Y cuáles eran los designios de Dios? Era anunciar que Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor, llamando al arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento, el camino de la justicia. Ellos tenían su propia justicia, que es por las obras de la ley y no por la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir ello? Ellos no les interesaban los frutos, el fruto de un cristiano. ¿Qué es el fruto? Esos afectos, esas cosas que van adentro, esas cosas que solamente el Señor puede transformar. Estas personas se conformaban con hacer ritos. Me bautizo, voy y ayuno, voy y hago esto, voy y hago lo otro. Obras de la ley. Pero resulta que Juan el Bautista les vino a decir que ellos tenían que dar era frutos dignos de arrepentimiento. Ellos se creían buenas personas. Ellos eran unos moralistas. Ellos tal vez para la sociedad no representaban ningún problema. Ellos tal vez eran como el procurador que vemos hoy. Vemos este tipo de personas, no le hacen mal a nadie. Pero resulta, bueno, no le hacen mal a nadie, me refiero, es que no son un peligro para la sociedad, no son un Rafiko como hemos hablado, no son un Stalin, no son un Hitler, no son un Garavito, pueden andar por ahí sueltos, no tienen problemas, son respetados en la sociedad, no hay problema, son buenos estudiantes, buenos hijos, buenos padres, pueden ser becados, pueden ser, condecorados, no le hacen mal a nadie, está bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero resulta que esas personas tenían justicia propia, porque eran una generación de víboras, porque el Señor veía el corazón y eran sepulcros blanqueados, sepulcros abiertos, huesos secos, les decía el Señor. Pero ¿quiénes eran los otros? Los que sí recibieron el camino de la justicia. Los publicanos, el pueblo. Ellos sí se arrepintieron, ellos fueron limpios de sus pecados, ellos recibieron el mensaje de Juan, sabían de su inmundicia, de su podredumbre, de su pecado, de sus delitos. Su justicia no estaba en Cristo, a diferencia de ellos. La justicia de los fariseos estaba en ellos mismos. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros ya nos bautizamos, nosotros hicimos esto, hicimos lo otro. Estas personas, los publicanos y los fariseos, se sentían realmente pecadores. Perdón, los publicanos y el pueblo se sentían verdaderamente pecadores. Su justicia estaba en Cristo. Dice ahí la palabra de Dios que ellos justificaron a Dios. Justificaron a Dios. Dios tiene razón. Este mensaje que nos están trayendo es el mensaje que viene de Dios. Y solamente esa justicia puede venir por medio de Cristo. Por eso Juan el Bautista hablaba de Cristo, preparó el camino del Señor, pero antes tenía que llamar al arrepentimiento. Ellos se arrepintieron. Ellos no tenían su propia justicia, que es por las obras de la ley. Mire, hermanos, lo que estaba llamando Juan era la obediencia en el Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Mire, hermanos, el evangelio no es para las buenas personas. El evangelio no es para las buenas personas, y lo pongo entre comillas, porque ustedes saben que no hay bueno ni aún uno. Pero me refiero a los que se creen buenas personas, los que creen que no rompen un plato. El evangelio no es para esas personas, es para los que se humillan a Dios pidiendo perdón y llamando y arrepintiéndose de sus pecados. Este fue el mensaje que predicó Juan. Este fue el mensaje que predicó Juan. Él nunca engañó a nadie, sin embargo le cortaron la cabeza por ello. Recuerde cómo murió Juan, le cortaron la cabeza. Pero el Señor lo llamó el hombre más grande nacido de mujer. Hoy vemos sus frutos, cristianos, debemos imitarlo. Y esto también nos debe dar ánimo a nosotros, que mientras ustedes y yo estemos predicando el evangelio, por muy duro que suene, debemos estar tranquilos. Debemos estar tranquilos, aun si las personas no reciben el mensaje, porque es que el mensaje, eso no depende de nosotros en ese sentido, eso depende del poder de Dios, pero el Señor obra por medio de la locura de la predicación. Él convence de pecado, del Espíritu Santo, de justicia y de juicio, pero cuando ha sido predicado verdaderamente el mensaje. Es la única manera, cristiano. No existe, siempre digo lo mismo, pero es bueno volverlo a decir.
No existe una sola persona, una sola alma en el cielo hoy que sea salva sin haber escuchado el Evangelio. No existe ninguna sola que se haya salvado si no es por medio de que alguien le compartió el Evangelio y le presentó al Mesías. No existe eso. Mire, hermanos, Juan el Bautista nunca engañó a nadie, ni Cristo, ni los profetas, ni los apóstoles. Ellos nunca engañaron, ellos nunca prometieron tu mejor vida ahora, como predica el falso maestro Joel Osteen, por ejemplo, o todos estos falsos maestros, o Rick Warren, por ejemplo, una vida con propósito. Nada. Se me olvidó el nombre, de las 4 leyes espirituales. Bill Bright. No, ellos no vinieron a calentarle el oído a las personas, a que se sintieran bien. O como hace el Papa Francisco, que lisonjean a las personas y les dicen las novelerías que ellos quieren oír. No, eso no vino a ser Juan el Bautista, porque él sabía que eso no dependía de él. Era el poder de Dios manifestado ahí, y confiaba en el poder de Dios. Pero estos falsos maestros, ¿qué hacen? Engañan a la gente. Lo único que te hace falta es Cristo. Ven a Cristo y se te van a solucionar todos tus problemas. Ven a Cristo y tu vida cambiará. Ven a Cristo, es lo único que te falta. Es la cereza en el postre para que tu vida sea perfecta. Mentirosos son, mentirosos, mentirosos. Porque si estamos sin Cristo no somos nada. Y quien tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Mire, cristianos, muchas veces, tristemente, es mejor haber nacido como prostituta, como una ramera, como una persona de la calle, como un delincuente. Muchas veces es mejor, porque usted a esas personas casi que no las tiene que convencer de que son pecadoras. En cambio, el que nació en buena cuna, en que fue un buen hijo, un buen padre, un buen maestro, esas personas muchas veces tienen su propia justicia, y es más complicado con esas personas tratarlos de convencer de que han pecado y de que merecen la ira de Dios, y que la única opción para ellos es Cristo. Pero Cristo verdaderamente, no un Cristo como un trampolín, no un Cristo para cumplir sus sueños y sus proyectos en esta vida, no un Cristo como mi siervo, no, un Cristo como yo, esclavo de mi Señor. Amén. Mire, hermanos, tristemente hoy vemos mucho de esto en la iglesia mal llamada iglesia. Ni qué decir de la iglesia católica romana, que eso no es iglesia, ni qué decir de la iglesia moderna, que enseñan un falso evangelio. Tú ya eres salvo, vive como quieras. No, si Él vino precisamente es a salvarnos de nuestros pecados. El neocalvinismo lo vemos hoy, tristemente. El neocalvinismo es se supone que es de la sana doctrina, dentro de la reforma. Lo vemos. Anoche veíamos un video no recuerdo el nombre de esta persona, hablando de eso, despreciando la ley de Dios. Despreciando la ley de Dios. Pero el Señor siempre nos dice en su palabra que el que lo ama a Él obedece sus mandamientos. Amén. Bueno, y vamos a un tercer capítulo y vamos a seguir hablando un poco de estas personas, pero vamos a ver ejemplos más puntuales del que iba a ir y no fue. Del que iba a ir y no fue. Y hermanos, ojalá ustedes y yo nunca estemos en algunos de estos, porque hoy podemos estar caminando bien, hoy podemos estar allí sentados, hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos hacer muchas cosas, pero hay muchos que salieron de nosotros y no eran de nosotros, nos dice la palabra de Dios. Dice en el verso 30 de Mateo 21, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Verso 32, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creer. No se arrepintieron para creer. Vemos unos ejemplos. Voy a iniciar con los falsos maestros. Mira, el falso maestro, no todos, voy a hablar de un tipo de falso maestro que tal vez en un momento dado enseñó el evangelio, tal vez tuvo buenas intenciones en un momento, no lo sé, pero esas personas inicialmente que enseñaron el camino de justicia se desviaron, se apartaron, se cansaron
de seguir a Cristo, esa es la verdad. Se cansaron de seguir a Cristo. Usted los ve que arrancaron bien, usted ve a Marcos Witt que arrancó bien, y mírelo donde está ahorita. Usted ve a un Jesús de Adrián Romero, arrancaron bien, y mírelos donde están ahorita. Usted ve a muchos reformados que arrancaron bien, y mírelos donde están ahorita, y mírelos donde van a terminar. Acompáñenme en la segunda de Pedro 2, del 20 al 22, por favor. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Viene hablando de los falsos maestros. No voy a leer todo el capítulo, pero ahí les dice que son fuentes sin agua, que les está preparado la más densa oscuridad para todos los falsos maestros. Y en el verso 22 dice esto: ciertamente, si habiendo, segunda de Pedro 2, 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, mire, estas personas en un momento escaparon del mundo, se alejaron de esas cosas, dejaron el mundo, dejaron las drogas, dejaron el cigarrillo, el trago, bueno, todas esas cosas y el mundo. Dice, por el escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento. Venga, ¿por qué hago esta diferencia entre no todos los falsos maestros? Porque es que hay unos que siempre han sabido que son falsos maestros, ¿sí me entienden? Aunque todos son ministros de Satanás, son personas que son preparadas para ello. Son personas que son preparados y adoctrinados para ese tema. Ellos siempre supieron que eran falsos maestros. Pero hay otros que pudieron haber caminado en un momento, pero definitivamente después se dieron cuenta que eran perros que vuelven a su vómito, como dice la palabra. Escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Mire, fue por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Fueron vencidos porque no tenían el poder de Dios en sus vidas, no tenían el nuevo nacimiento ni el poder del Espíritu Santo. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esas personas, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, lo que vino a predicar Juan, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire, yo ayer veía, y hoy voy a hablar seguramente de muchos falsos maestros, porque eso también es bíblico, para los que de pronto se pueden sentir un poquito incómodos con eso. Pero el Señor también denunció de frente falsos maestros. Vemos los apóstoles denunciando a muchos con nombre propio. Veía un video de Dante Gebel. Este señor sí se le nota el amor al mundo. Salían por allá en un programa que él tiene, que no recuerdo, Dante Night Show creo que se llama. Pura mundanalidad realmente, pura mundanalidad. Y es tan soberbio que dice, y ahorita los fariseos religiosos me van a decir, bueno, me van a criticar por todo este tipo de cosas. Miren, ese hombre hace 4 años, 4 años, predicó un mensaje que fue un mensaje bíblico, que fue el mensaje de la cruz en el estadio de River. Fue un mensaje bíblico. Pero este señor es un perro que volvió a su vómito. Es mentira este señor. Este señor habla con una soberbia que ustedes... Es más, uno entraba a los comentarios porque mucha gente les empezó a escribir a él y decía, yo creo que Jesús bailaría conmigo, porque es que empezaron allá a bailar y a hacer una cantidad de cosas. Llevan mujeres con unos escotes que uno dice, Dios mío, ni siquiera en unos programas seculares. Y dicen, ay, ya van a salir los religiosos y todo este tipo de cosas. Y decían, no, el Señor le encantaría, el Señor hubiera bailado con nosotros, hubiera esto. Empezaron a poner músicas de los 80, música del mundo, música que nada tenía que ver. Este señor es uno de estas personas. Tal vez en algún momento predicó el Evangelio, tal vez. Pero estas personas, realmente, su naturaleza sale a flor de piel después. Eso es lo que sale lo que ellos son verdaderamente. Estas personas se cansaron, se aburrieron. Usted escuchaba a Dante Gebel también decir cosas como, en un momento dijo algo como, es que los cristianos son unos fracasados, solamente están esperando la venida de Cristo para liberarse de acá. Mire, realmente ese es el mensaje del Evangelio, que nosotros añoramos con ansia su venida. Yo no sé ustedes cristianos, pero yo quiero que Cristo venga. Amén. Y eso no quiere decir que usted no trabaje, que no haga ninguna de estas cosas. Yo no estoy hablando de eso.
pero queremos que Él venga, añoramos, queremos ser liberados de las contaminaciones de este mundo, de toda la perversidad que hay acá. Queremos ser liberados, porque esa es la bienaventurada esperanza, nos dice la palabra de Dios, nos dice Pablo. Si su esperanza está en esta tierra, usted es el más desdichado de todos los mortales, nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 de Juan 2, del 18 al 20. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, no solamente va a haber un anticristo final, sino que todos estos falsos maestros también son anticristos, porque rechazan el señorío de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoced todas las cosas. Es decir, ustedes saben discernir entre ellos, saben quiénes sí, quiénes no. Eso también aplica, lo del perro vuelve a su vómito, eso aplica también para un creyente. Lo que pasa es que lo estoy enfocando ahorita en el falso maestro. Pero recuerde que cuando él dice el perro vuelve a su vómito, cita Proverbios, refiriéndose de manera general. Avancen allá a 2 de Juan 1, del 9 al 11. Miren lo que dice. Entonces, estas personas caminaron, pero se fueron. Se cansaron, se aburrieron del camino de salvación, se aburrieron de predicar a Cristo crucificado. Empezaron a dar mensajes humanistas, otro tipo de mensajes que no son los mensajes del Evangelio. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mire, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera, cristiano, el que persevera hasta el fin. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Uy, pero Juan, ¿a usted cómo le falta de amor? ¿Cómo le va a prestar el púlpito a un sacerdote católico, a un falso maestro de estos? No, si usted hace eso, le está diciendo bienvenido, bienvenido. La revista Hechos y Crónicas de Casa sobre la Roca hizo eso precisamente. Hace como unos 3 años, puso en la sección de buenas noticias la bienvenida del Papa. Dijo, buenas noticias, la visita del Papa Francisco a Colombia. Le dijo bienvenido, bienvenido, le está diciendo, le está poniendo el tapete rojo allá. Tristemente, eso hicieron. Estas iglesias tal vez comenzaron bien, pero hoy son iglesias apóstatas realmente. Son iglesias que están sirviéndole al poder del anticristo al finalmente. Entonces, estos son falsos maestros, pero yo me quiero enfocar más en el falso creyente, porque esto nos atañe mucho más a usted y a mí. Comenzó bien el falso creyente, comenzó bien. Se apasionó por las cosas del Señor, se apartó del mundo, pudo haberse apartado del mundo, caminó mucho tiempo con Cristo, estuvo en la iglesia, hasta lloró esta persona, pudo haber llorado. Acompáñame a 1 Corintios 10, del 1 al 12, por favor. Dice, porque no quiero, hermanos, 1 Corintios 10, del 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hago énfasis en la palabra todos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Estas personas estaban en la iglesia. Lloraron.
pero tuvieron obviamente un falso arrepentimiento. Esas personas estuvieron, caminaron, pidieron oración, sí, Cristo, 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 bebieron de la misma roca en ese momento. Pero ¿qué dice? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La vanagloria de la vida, la vanagloria, el mundo, todo este tipo de cosas. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso están haciendo hoy en la iglesia. El pueblo se sentó, juegos, diversión en las iglesias, grupos de jóvenes, todo este tipo de cosas. Se sentaron a beber y a jugar, como en los días de Noé. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, ojo acá, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire cómo nos han malinterpretado este pasaje. ¿Cómo utilizan este pasaje? Cuando usted va y predica el evangelio, le dice, ay, el que quiera estar firme, mire que no caiga. No, eso no es lo que está diciendo esta palabra. Lo que está diciendo es, no juegue con el pecado, usted se va a quemar. Es serio. Mira el ejemplo de los israelitas allá en el desierto. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Eso es lo que está enseñando acá este pasaje. Y es, ay, no me juzguen, ay, el que quiera estar firme, mire que no caiga. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, miren, por favor, cristiano, por favor, usted que se siente allá, no juegue con el pecado. No juegue con el pecado. Oiga el consejo de sus hermanos, oiga el consejo del Señor, oiga la palabra de Dios. Arrepiéntase. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Porque usted de pronto se puede creer muy firme ahorita, pero mire que puede caer si sigue jugando con el pecado. Ojo con la vanagloria de la vida, ojo con el mundo, ojo con contentar a esas cosas. Ojo con ser tibio, ojo con no ser radical. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Porque si no va a quedar tendido en el desierto. Tendido. Hermanos, aquí en esta iglesia hay muchas personas que han pasado, han llorado, han pedido oración, han hecho muchas cosas, han caminado, pero hoy se han apartado. Y no es porque se vayan de esta iglesia. Cuando ustedes empiezan a ver sus vidas, se empieza a dar cuenta que están postrados en el desierto. Están en el mundo, la mayoría de esas personas. Y muchos de esos lloraron acá, donde ustedes y yo hoy estamos sentados. Lloraron acá. Y hoy están en los caminos del mundo. Mire lo que dice el Salmo 78 del 32 al 37. Antes de ese salmo, en los primeros versículos, habla de todo lo que el Señor hizo por ellos, por ese pueblo, de todas las maravillas que el Señor hizo. Los bendijo de muchas maneras. Y dice en el verso 32, Salmo 78, 32 al 37, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, si los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Claro, ahí en la mala sí lo buscaban a Dios. Y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Sí me entiende lo que hacían estas personas? Y ojalá a nosotros no nos pase. Le oraban, le decían al Señor, sí Señor, sí, de verdad, yo soy así, no sé qué, tal, tienes toda la razón, sí, tú me ayudaste, tú me bendijiste, yo te he fallado. Le lisonjeaban con su boca, solo querían que los bendijera en ese momento. Querían que les volvieran a dar esas maravillas que habían recibido antes. Les lisonjeaban, solo querían por eso, solamente llegaban para que no fueran disciplinados, para que no fueran castigados, para recibir bendición. Como muchos
Hoy en día, y no podemos nosotros caer en eso. Pero pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Firmes en su pacto. Si usted viene a Cristo solamente por casa, carro y beca, paz mental o estar tranquilito, mire, usted está buscándolo como estas personas. Usted lo lisonjea con su boca. Uno no viene a Cristo por eso. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque Él es el único que nos puede llevar al cielo. Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que nos puede librar del infierno. Él es el único. Fuera de Él no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, Él es la resurrección y la vida. Él es el buen pastor. Él es todo en nosotros. Sin Cristo nada podemos hacer. Amén. Mira lo que dice el Salmo 55 del 12 al 15. Devuélvase un poquito ahí. Esta fue una cita que yo alguna vez leí y me impactó mucho. Del 12 al 15, Salmo 55. Está hablando David. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío. Mira lo que dice acá: mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Miren la sentencia que dice la palabra de Dios en boca de David. Juntos caminábamos el camino del Señor, juntos íbamos a la casa del Señor, juntos predicábamos el Evangelio, está diciendo ahí. Juntos compartíamos la palabra. Hermanos, avancemos por favor. Miren, cristiano, no nos extrañemos cuando esas cosas empiecen a pasar. Y van a pasar seguramente, porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. Cada día más la puerta es estrecha y el camino se hace más angosto. Y el Evangelio es el filtro. Y que Dios nos ayude a seguir predicando este mensaje, porque es el único mensaje que es alimento espiritual verdadero para las ovejas del Señor. Y es el único que lleva a la vida finalmente. Pero el camino ancho lleva a la condenación. Mire lo que dice Hebreos 10 del 26 al 31. Hebreos 10, 26, 31. Entonces todas estas personas fueron creyentes, caminaron, primero dijeron sí. ¿Sí ven? Dijeron sí, pero después dijeron no. Sí, pero no. Porque, Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una renda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? ¿Hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo haré el pago, y dice el Señor. Y después dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mire, cristiano, muchos hoy que se decían cristianos, hoy pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es eso? Recibieron el Evangelio, lo entendieron y dijeron: no, yo no quiero este mensaje, yo no quiero este mensaje. Dicen: no, yo no. Yo pensé que el Evangelio era otra cosa, yo pensé que seguir a Cristo era otra cosa. Yo nunca pensé que seguir a Cristo fuera tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguirlo. Yo nunca pensé que era fuera eso. Yo pensé que seguir a Cristo era paz, amor, dinero, prosperidad. Yo pensé que eso era seguir a Cristo. Yo pensé que seguir a Cristo era como cuando usted va y ve algo de programación neurolingüística o de psicología barata y le enseñan a usted que haga estas cosas y va a tener paz interior.
Yo pensé que seguir a Cristo era eso. Yo no pensé que seguir a Cristo era tomar la cruz, que el camino era estrecho. Pero dice, pocos son los que lo hallan, pero allá hay gozo y salvación cuando estemos allá con Él. Y mire, cristiano, aunque el camino es angosto, aunque la puerta es estrecha, aunque hay tribulaciones, el Señor sí nos promete una cosa en medio de todo esto. Dice que el que pase por valle de sombra y de muerte no temerá mal alguno. Amén. También dice la palabra de Dios que Él nos da esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. No es que el Señor venga y nos quite las pruebas a nosotros. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Está diciendo que aún usted en las pruebas que están siendo utilizadas, aún puede ser una enfermedad, la muerte de un hijo, la pérdida de un empleo, que sus amigos lo abandonen totalmente, que usted se quede solo, bueno, tantas cosas. Aún eso, el Señor da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Mira, estas personas, ¿qué fue lo que les pasó a estas personas? Que no perseveraron. El quinto punto de las doctrinas de la gracia es eso, la perseverancia de los santos. Fueron como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y quedó postrada como una estatua de sal. Fueron como Demas, que por amor al mundo abandonó a Pablo. Fueron como Judas, que por dinero abandonó al Señor. Estas personas fueron iluminados, como dice Hebreos 6, gustaron del don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios, pero recayeron. Estas personas son los que dice Mateo 7, que dice, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, hoy enseñan, aún dentro de círculos reformados, que eso es lo más triste, que si un cristiano se suicida, va al cielo. Hágame el favor. No solo lo enseña Andrés Corso, también lo enseña John MacArthur, también lo enseñan otras personas dentro de la Reforma, Steve Lawson. Muchos de estos personajes están enseñando esta doctrina. Miguel Núñez enseña esto. Imagínense, ¿qué están diciendo estas personas? Están diciendo que un cristiano se puede suicidar y va al cielo. Miren, todos ustedes y yo sabemos que la salvación no se pierde. Si yo soy salvo hoy, soy salvo eternamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero un cristiano verdadero persevera hasta el fin. Amén. Dice la palabra de Dios que el que destruye el templo, su cuerpo, Dios lo destruirá también a él. Dice que quien comenzó la buena obra, el Señor comenzó la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Tristemente, dentro de la Reforma, estas personas están enseñando estas mentiras. Y sabe que eso son doctrinas de demonios. Esa es la verdad. Esos, aquellos los que dice Judas, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estos son de ellos. Que el Señor, que se arrepientan sobre todo los últimos. Yo creo que los primeros, como ese Andrés Corso y todas estas personas, esas personas ya no tienen, mejor dicho, pero que se arrepientan, porque si no, son muchos, estas personas lo siguen muchas personas. Tristemente, John MacArthur, Miguel Núñez, todas estas personas están enseñando eso. Steve Lawson, dentro de la Reforma, usted escribe eso. Yo publiqué una cosa hace una semana, eso me entraron un poco allá a pelearme reformados por eso. Imagínense, qué triste. Dice Juan 6:66, que muchos de los discípulos se apartaron y ya no andaban con él, con Cristo. Les dijo, dura es esta palabra, ¿quién podrá entenderla? Les dijo. Miren, estas personas son personas que nunca calcularon el costo. Recuerden esa cita de calcular el costo. Son personas que no calcularon, empezaron a construir la torre y dijeron, no, yo ya no termino. Son estas personas. Empezaron, caminaron y dijeron, no, la vida cristiana es muy difícil. Voy al mundo, sigo, y empiezan de a poquito, solo empiezan de una, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Que el Señor nos ayude a nosotros a jamás caer en eso. Pero vamos a ver el que sí fue. Verso 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, dijo Jesús. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
La gloria solamente es para Cristo. Miren, cristianos, si usted hoy está perseverando, caminando en los caminos del Señor, esa fe se la dio el Señor. Eso es algo sobrenatural, porque usted antes odiaba hacer eso y hoy ama hacer eso. Entonces, no a nosotros la gloria, sino a Dios la gloria. Miren, Abraham, muchos enseñan mal esto también. Dicen que Abraham, el padre de la fe, y que el Señor escogió a Abraham por su fe. No. Si ustedes leen en Josué, en el libro de Josué, el capítulo 24, ve que Abraham era un adorador de dioses paganos. El Señor le dio la fe y por eso es el padre de la fe, porque simiente de Abraham somos. Es pura gracia, cristiano, es pura gracia. La vida cristiana inicia con gracia, se mantiene con gracia y va a terminar con gracia. Y los que rechazaron el mensaje, es la responsabilidad humana. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Miren, el que sí fue, hace la voluntad de Dios, se ha humillado como los publicanos y las rameras, consciente de lo vil y no menospreciados que son o que somos, a sus pies con lágrimas de agradecimiento por su misericordia. Miren, Juan 1, del 6 al 13. Es pura gracia, cristiano, esto es pura gracia. Esto es pura gracia. Si nos hace falta gracia, hay que pedir por esa gracia. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, Cristo, pero el mundo no le conoció, lo rechazó. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, judíos. Mas a todos los que le recibieron, ahí está su nombre, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire lo que aclara acá: los cuales, es decir, los que creyeron, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cristiano, si usted un día creyó y se arrepintió, fue porque el Señor, fue la voluntad del Señor. O sea, nada tenemos de qué gloriarnos. Dice, no fueron engendrados, o sea, el nuevo nacimiento no fue por voluntad de sangre, ni engendrados de sangre, ni de voluntad de varón. Fue por Dios. Fue algo sobrenatural. Cristiano, si usted hoy cree, si usted está hoy sentado, si usted hoy predica el Evangelio, si usted hoy quiere vivir en santidad, si usted hoy se ha alejado de las cosas del mundo, es porque el Señor le dio esa gracia. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Es por gracia, cristiano. Es por gracia. Lo que pasa es que no es una gracia barata. Es una gracia. El Señor sí nos liberó de eso. Si Cristo va a la cruz por pecados, por nuestros pecados, y se clava en el madero por nuestros pecados, y soporta la ira de Dios por nuestros pecados, no nos deja a nosotros seguir viviendo en los mismos pecados. Porque fue lo que mató a Cristo, esos pecados. Fue lo que hizo clavar a Cristo allá en la cruz, nuestros pecados. Fue por el cual Él derramó hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. Cristianos, estamos hablando del que sí fue. Entonces, primero fue por gracia de Dios, por la gloria de Dios, por la salvación de Dios únicamente. Pero cristianos, ojo con las promesas a Dios. Acompáñenme a Eclesiastés 5, del 1 al 7. Miren, ¿qué nos puede pasar de manera general? Pueden pasar muchas otras cosas, pero de manera general, que cuando estamos bien, decimos, estamos firmes, yo nunca te dejaré, podemos decir. Y no está mal que usted lo diga, no está mal que usted quiera hacerlo, pero después lo deja, ese es el problema. Puede pasar que usted, Eclesiastés 5, del 1 al 7. ¿Qué hacemos nosotros? Estoy hablando de las promesas. Entonces usted dice, nunca te dejaré cuando está bien, y después lo deja cuando no está bien, cuando vienen las pruebas y las tribulaciones. Puede pasar que usted quiera una petición y usted solo le diga, Señor, mira, te prometo que el día que tú me des esto, yo hago esto.
ahí sí me comprometo, ahí sí hago esto y lo otro. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, permite que pasen esas cosas y termina siendo peor para usted. O puede pasar que usted simplemente quiera ser librado de algo. Entonces usted dice, por favor, Señor, líbrame de esto, te lo prometo. El Señor lo libra y usted vuelve a lo mismo. Mira lo que dice Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y mire cuál es el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Promesas. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso es mejor que se quede callado delante del Señor. Quiero decir, mira, Señor, seguro que si tú me das esto o lo otro, yo voy a hacer esto. Eso es jactancia en uno mismo. Como decía Santiago, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Yo no sabía. Yo te dije que te iba a seguir, Señor. Yo dije que te iba a seguir, pero a mí nunca me habían predicado este mensaje. Yo no sabía, yo era ignorante, no sabía. A mí me predicó Marcos Witt, a mí me predicó Jesús y Adrián Romero, y ellos me vendieron otro evangelio. Y ahorita vine aquí a por su gracia y me predicaron el mensaje y ya no lo quise tolerar. Porque ¿qué harás? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es mejor hablar poco muchas veces, hablar poco en ese sentido. Cuando usted va, sí, Señor, sí. Más bien digamos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nunca caer, ayúdanos a perseverar. Si esta fe es verdadera, el Señor nos va a hacer perseverar. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero mire, cristiano, tenemos que entender eso ante Dios, porque de Dios nadie se burla, Él ve todo, cristiano. O sea, usted y yo no lo podemos engañar. Usted puede engañar a sus hermanos, usted puede engañarse incluso a usted mismo, pero de Dios nadie se burla. Él todo lo sabe. Seamos sinceros, no actuemos como los hipócritas. Ahí estamos actuando como los hipócritas. ¿Qué obstáculos hay? Las pruebas y el mundo generalmente son los obstáculos para seguir la vida cristiana. Que las pruebas y el mundo nunca nos aparten. ¿O acaso no somos del buen terreno? ¿Recuerdan? El buen terreno, el que dio fruto, fue el único que era salvo. Los otros tres no dieron fruto. Dice que la palabra fue infructuosa en esas personas. Miren lo que le pasó a los pedregales. Ese es el de las pruebas. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Oye la palabra, sí, Cristo, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza, se aparta, dice en Lucas. Tropieza. No, las pruebas, no, yo quiero un Dios de amor, es que Dios, como decía Job en un momento, como si Dios se hubiera ensañado contra la persona, como que Dios se ensañó contra mí, me la montó, mejor dicho. Estas personas son emocionales, son impulsivas, son de doble ánimo, un día sí, otro día no, son cobardes. ¿Por qué? Porque cuando viene la persecución, la prueba, la aflicción, tropiezan, se devuelven, y van bien, y de pronto se devuelven. Ellos desertan cuando viene la prueba. Ellos solo quieren a un Dios en las buenas, no más. Quieren un Dios que simplemente le dé un camino de rosas. Alguien decía, Cristo tiene la corona, pero no hay corona sin la cruz. No hay corona sin la cruz. Y es el que nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Sí, cristiano. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Eso es glorioso.
porque esta vida es corta, cristiano. Esta vida es muy corta. Pero, y nos dice, nos promete allá en Apocalipsis que ya no habrá allá llanto ni dolor, no habrá nada de esas cosas, porque estas cosas pasaron. Pero mire, están también los de los espinos. Ellos oyen la palabra, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y su palabra se vuelve infructuosa. Aman el mundo, están en la iglesia también, vienen, y empiezan a darse cuenta que no. A mí me encantaba la teología de la prosperidad, aunque nunca lo van a decir de labios para afuera, pero en el fondo eso es lo que querían. Aman el mundo, aman los placeres, y usted los empieza a ver, los empieza a notar, cada día más. Son mundanos, ellos solamente piensan en lo terrenal, ellos les encanta la prosperidad material. Esas son personas que se congracian con el mundo, sus afectos están en el mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo. Pero mire lo que nos dice Santiago 1, del 2 al 8, más específicamente con las pruebas. Mire, cristiano, muchas veces es más prueba tener que no tener. Muchas veces. Porque cuando usted no tiene, generalmente usted se arrodilla más ante el Señor. Pero cuando el Señor le da, muchas veces usted se aparta del camino del Señor. Santiago 1, del 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vea, gozo en las pruebas, nos dice la palabra de Dios. Uy, yo nunca había leído esto, hermano. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Sí ven cómo utilizan mal los pasajes de la Escritura? Esto es decláralo, decrétalo y decláralo. No duden, decrétalo y decláralo. Está hablando de pruebas, de aflicciones. Que no duden la prueba. Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cristianos, ¿sí ven cómo nos enseñan mal la Escritura? Y cómo nos distorsionan el Evangelio. Eso hacen los falsos maestros. Mire, cristiano, hoy estamos bien acá, de manera general. Pero ¿qué pasaría cuando llegaran las pruebas? El amor al mundo. ¿Qué pasaría, cristiano? ¿Vamos a renegar contra Dios? ¿Nos vamos a apartar? Ya hemos visto casos concretos, aún dentro de esta iglesia, que ha pasado ello. Persevera hasta el fin el cristiano, persevera hasta el fin, porque ha sido entregado a Cristo. Él se ha entregado a Cristo, ha puesto sus ojos en Él, en el autor y consumador de esa fe. Nada lo hace volver atrás. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza, su confianza, todo no está puesto en las situaciones de la vida. Por eso a él le puede, como decía David, pueden caer 10,000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha. Puedo pasar por valle de sombra y de muerte, porque su confianza no está puesta en las circunstancias de la vida. Él se puede un día quedar sin nada, como le pasó a Job. Le puede pasar eso, pero su confianza no está en eso. Él no ve a Dios, él no ve el amor de Dios en esas cosas. Él ve el amor de Dios en Cristo Jesús, en que el Señor al que ama disciplina, en que todo eso, como dice Romanos 8, dice, los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Amén. Y eso incluye las malas cosas, cristianos, no solo las buenas, también incluye las malas cosas. Él ve el amor de Dios en la cruz de Cristo. Él ve el amor de Dios en que Cristo, muerto por nuestros pecados, dice el autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Él, dice, mire, ustedes no han sufrido hasta la muerte en este momento. En cambio, Cristo sí sufrió hasta la muerte, y muchos de hecho han sufrido hasta la muerte. ¿Cómo es esa persona? Acompáñenme a Hebreos 10, del 32 al 39.
Mire, esta cita está después de que si pecáramos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento, recibido el conocimiento de la verdad, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sigue posterior. Pero les dice, mire, hay unos que pecan voluntariamente, hay unos que volvieron atrás, hay unos que se quedaron postrados. Pero dice acá, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos. Y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Miren, les quitaron todo a estas personas, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo terrenal no importa. Yo tengo una herencia en los cielos, yo soy coheredero con Cristo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará a Cristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Está hablando el Señor. Mire, pero aquí aclara, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esos somos los cristianos. Los cristianos perseveran. El cristiano se puede caer 7 veces, pero otras 7 se levanta. El cristiano va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero en la lucha con el pecado, no en empleos y en este tipo de cosas banales y mundanas, que aunque hay que hacerlas, no es lo importante. A eso no se refiere la Biblia. La Biblia se refiere a estas luchas con el pecado, a esos padecimientos que hemos sufrido en esta vida. ¿Por qué? Porque es necesario que padezcamos por Cristo. Es necesario, cristiano, porque el Señor nos ha concedido eso, porque Él que nos quiere mostrar un poquito de sus padecimientos. Eso no nos va a salvar, esos padecimientos. A mí nada de eso me salva. A mí me salvó el día que yo creí y me arrepentí, y tuve vida eterna a partir de ese momento. Pero el Señor nos muestra esos padecimientos, nos muestra un poquito para que ustedes y yo entendamos un poco estos padecimientos tan pequeños. Dice, esta leve tribulación momentánea, pero dice que después produce un eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque esos padecimientos nos muestran un poco de lo que nuestro Salvador y Redentor Jesucristo sufrió en la cruz. Nos muestra un poquito, nada comparable con lo que realmente sufrió. Él fue allá al madero, cristiano, fue hace 2000 años. Y Cristo partió la historia de la humanidad en 2. Fue antes y después de Cristo. Fue entregado por pecadores como usted y yo. Fue entregado por personas que éramos rebeldes, que decíamos no. Pero un día Él vino la gracia a nuestras vidas. Y hoy decimos sí, sí Señor. Hoy trabajamos en la viña del Señor. Hoy ya no estamos desocupados siguiendo la corriente de este mundo, aunque podríamos estar muy ocupados. Hoy estamos ocupados en la viña del Señor. Mire, ese es el verdadero. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puesto los ojos en Cristo, dice allá más adelante en Hebreos 12, no hemos sufrido hasta la muerte. Nos dice la palabra de Dios. Mire, dice que para que nuestro ánimo, ponga los ojos en Cristo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y después nos empieza a hablar que el Señor nos ama y nos tiene que disciplinar. Porque el Señor al que ama, disciplina. Porque necesita que nos siga quitando todo el tiempo. Pero eso es glorioso. Eso es glorioso. Eso muestra la obra de Cristo en la cruz. Yo les decía, mira, el cristiano no ve el amor de Dios en las circunstancias de la vida, en la prosperidad. Él no ve el amor de Dios en esas cosas. Él ve el amor de Dios en lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, en esto se manifiesta el amor de Dios, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y dice que para el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa fe verdadera produce arrepentimiento, produce humillación, produce como cuando Juan el Bautista les predicaba a los publicanos y a las prostitutas. Dice, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van delante de ustedes al reino, porque sabemos que hemos pecado, que hemos violado la ley de Dios durante toda nuestra vida, y que Cristo aún así nos amó
cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero dice que Él nos dio vida a nosotros y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Dice que por gracia hemos sido salvados, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero un cristiano verdadero se ha humillado ante el Señor, y no solo se ha humillado una vez, se sigue humillando hasta el último día de sus vidas. Y no solo eso, cuando esté en la presencia del Señor va a estar alabándolo eternamente y agradeciéndole por todo lo que nos dio. Este es el mensaje del evangelio cristiano. La puerta es angosta, la puerta es estrecha, el camino es angosto, pero lleva a la vida, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, pero muy pocos son los que la hallan. Pero allá la puerta es ancha, pero eso lleva a la destrucción, cristiana. Que el Señor nos ayude a seguir proclamando a Cristo crucificado, y que nos ayude a seguir corriendo esta carrera, puestos los ojos en Cristo Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, Padre. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Mira, Padre, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, Señor, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Padre, que nosotros no seamos como esos que Juan, tu siervo Juan el Bautista, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Padre, por favor, yo te ruego, Señor. Padre, por favor, si aquí hay personas que no han nacido de nuevo, si no se han arrepentido de sus pecados, si no están todavía en el pacto de la gracia, Padre, por favor, que hoy los levantes de entre los muertos, Señor. Yo te lo ruego, Señor, te lo pido. Guíalos, Señor. Padre Santo, y a los que son tu pueblo, Señor, por favor, ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos a seguir quitando esos espinos y esas piedritas que todavía quedan en nuestra vida. Puestos los ojos en Cristo, Señor. Padre, que nosotros no seamos de esos que quedaron postrados en el desierto, que se sentaron a jugar, a cantar, a bailar, Señor, que fueron a murmurar, estuvieron en la idolatría, en el pecado, en el mundo, se volvieron, Señor. No, que nosotros no seamos de esos, que nosotros no seamos de esos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que nosotros no seamos de esos, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy estamos bien, Padre, pero que el día que vengan las pruebas duras no nos apartemos ni reneguemos contra ti. Yo te lo ruego, Padre Santo. Ay, Señor, ven pronto, Cristo, ven pronto, Redentor. Que suene esa trompeta, Señor. Dice que el día, a la final trompeta, tú vendrás por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque estaremos contigo eternamente, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén.